Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Arquitectas en Contexto. Me encuentro con Natalie, yo soy Aileen, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues parecía que ya lo hemos hablado mucho, aunque no ha sido directamente el tema, que vamos a hablar de cómo la arquitectura pues influye en las sensaciones que tenemos. Y digo que ya hemos hablado un poco de esto porque hemos tocado un poco el tema cuando hemos hablado de diseño biofílico, de teoría del color, inclusive en el capítulo del síndrome del edificio enfermo, que pues está muy relacionado con temas de confort, etcétera. Entonces, ahorita lo queremos enfocar un poquito más en esa influencia de la arquitectura sobre nosotros. Sí, de hecho también de la idea también surgió porque hubo una persona, el primo de un amigo, que de las hemorroides. Exacto, que se estaba quejando de cómo le daba sueño en el trabajo, o sea, de que le da sueño en el trabajo, pero que cuando está en otro lugar no le da sueño, o sea, pero está haciendo el mismo trabajo. Entonces surgió a partir de ahí esta idea de generar este nuevo capítulo, porque pues nos hemos dado cuenta, y yo creo que muchos han experimentado, que si el espacio no es apto para nosotros, o la sensación de confort, o cualquier otra sensación que nosotros estemos experimentando dentro de ese, pues sí, espacio, no es buena, pues puede afectar obviamente todas nuestras emociones, nuestro rendimiento. Y es por eso, por ejemplo, la necesidad de que, la otra vez leí como un artículo donde decía que en Europa, creo que sí en Europa, decía que en sus oficinas estaban ya implementando como estrategia que sus que sus trabajadores pasaran por al menos tanto tiempo como en el área verde, o sea, como para que ellos se relajaran, se dispersaran así como de, me voy a relajar y todo, porque estar todo el tiempo encerrado, pues también generó en ellos problemas de estrés, generó como bajó el rendimiento de trabajo en ellos. Entonces, al final es como toda la arquitectura puede afectar a nuestras emociones y hasta nuestro rendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y es como por esto que hicimos este capítulo. Sí, aparte, o sea, también tú ahorita te ves reflejada, ¿no? Cuando te toca trabajar en otra parte. Yo sé, sí, ese era el primo de un amigo. Yo era el primo de un amigo. Ok, perdón, la regué. Yo era el primo de un amigo que no quería decir. No, pero bueno, a lo que voy es que esto, lamentablemente, en países como México, yo creo que es muy difícil que la gente, o bueno, las empresas se preocupen por sus empleados de esa manera. Siento que lamentablemente sí, solo en algunos países lo han manejado. Y un ejemplo muy claro que seguramente todos lo han visto es esas empresas como Google y demás que pues tienen sus espacios que dices, wow, yo quisiera trabajar ahí nada más para poder disfrutar del espacio. Y yo creo que al final es bien interesante ver cómo la arquitectura pues ha ido evolucionando a través del tiempo porque, por ejemplo, yo pensando en, pues, ni siquiera irnos tan lejos, o sea, la arquitectura que se hacía hace, no sé, 200 años, era arquitectura pues más majestuosa, era mucho de adornos, o sea, antes de que llegara esa era de la industrialización, en el cual ya todo era como líneas rectas, todo austero y demás. Pero siento que esa arquitectura como tan gariboleada estaba más pensado para espacios como grandes, por ejemplo, pensemos en iglesias, en el cual tú entras y te sientes hasta pequeñito, ¿no? O sea, como que el espacio te impone. Entonces, yo creo que la arquitectura de ese tipo, hablando más bien de espacios muy amplios, sí eran expertos en eso, en buscar el cómo hacerte sentir pues pequeño, y yo imagino así en salas, por ejemplo, de reyes, ¿no? Donde está el trono y demás. Pero pues ahorita, en la era en la que vivimos ahorita, pues es como totalmente diferente, ¿no? Y los espacios en los que estamos habituados día a día, pues es complejo, ¿no? Porque al final la arquitectura, lo que a mí me encanta de la arquitectura es la complejidad que tiene por sí misma, en el cual tenemos que ver una función, obviamente la forma, la parte estética, que yo siento que hasta cierto punto es muy diferente a lo que hablamos ahorita, porque esa parte de las sensaciones, ¿no? La parte, bueno, olvídate, ¿no? De cuestiones sustentables y demás.
Entonces son como muchas piezas las que tienen que pues encontrarse. Y esta cuestión, yo creo, emocional, es de las que sí, no, realmente no toman en cuenta, más allá de una decoración de psicología del color, yo creo. Sí, yo creo que sí. De hecho, antes eso creo que donde se tomaba más pues como esta función de, bueno, no función, se tomaba más en cuenta, y un claro ejemplo, perdón, se tomaba más en cuenta por ejemplo, en Luis Barragán, que él tomaba, muchos lo conocen, pues es el arquitecto, bueno, ingeniero arquitecto de México que ganó, y ya habíamos mencionado, el primer Pritzker. No, el segundo. No, bueno, el primer Pritzker, o sea, aquí en México. Bueno, el primero y el único. Ajá, ya esperemos que pronto haya más. Pero el hecho, o sea, en su historia decía que él siempre le llamó la atención la arquitectura, pero por parte de ingeniería no pudo, pues sí, o sea, como que su escuela se dedicaba a ingeniería y no pudo estudiar arquitectura. Pero pues siempre tuvo como esa pasión por ella, ¿no? Y no me acuerdo quién, la verdad no sé si fue su papá o algo así, un familiar le regaló un viaje pues a Europa y a África, y pues ahí él conoció más que nada la parte pues árabe, y decía que justo él era una persona muy espiritualista. Y ahí es como se ve como el contraste que tú mencionas, o sea, de que antes siento que sí se notaba a veces un poco más, bueno, bastante, por ejemplo, con él, de que él siempre intentaba que las personas se sintieran cómodas, de que todo tuviera un porqué, sí, que si las escaleras subían al último piso, que de hecho es en su casa estudio, sí creo que es en su casa estudio, que subes las escaleras y hay una puerta con un vitral que es como colores amarillos, entonces aparece como si fuera una puerta al cielo, y entonces cuando la abres llegas a la terraza, y a la terraza pues llega así, o sea, y se enfoca como en un solo cuadro el cielo, entonces se ve muy bonito. Otros espacios donde él usa los materiales, o sea, al final lo hacen más cálido, de hecho hubo un momento donde se empezó a enfocar en hacer puros jardines, porque él le gustaba esta parte, pues sí, de sensaciones, y de hecho mencionaron en algunos casos, porque yo fui como a un recorrido de ahí, que cuando él regresó de África, se trajo muchas cosas como de Arabia, y empezó a utilizar como elementos, como espiritualistas, de que los nichitos, que eran para poner como algunos elementos, como religiosos, y independientemente de cuáles fueran sus ideologías, pues siempre intentaba ser como muy arraigado a la parte espiritual. De que había me acuerdo que en de ese recorrido, decían que estaba la cruz, una cruz, y había como una mesita, o sea, una mesita, más inclinada, para que tú tuvieras como que agacharte, porque al final, no me acuerdo quién le decía, un arquitecto, que decía una frase como de que las cosas deben, como que nuestras funciones deben ser con relación a lo que fueron hechas las cosas. O sea, no recuerdo bien la frase, pero era como de, si tú vas a una iglesia, por decirlo así, vas a orar y, por decirlo así, a hincarte, ¿no? Porque es cuando realmente la gente va y se hinca, tienen ahí sus banquitos. Entonces, lo que él hacía y lo que él hizo fue como de, aquí me hinco porque encontré una parte espiritual, ¿no? Porque ahí estaba la cruz y pues te tenías que agachar. Entonces, al final, todas esas partes sensoriales y experimentales, pues él las arraigó mucho, y de hecho dicen que en el Pritzker fue más que nada por eso también, o sea, por atribuirle también como la parte de sensaciones a él, ¿no? Y ahorita pues ya no vemos tanto eso, o sea, ya es como de, sí, nada más, pues sí, o sea, ni siquiera sabes qué vas a sentir, y de hecho había un profesor que nos decía, siempre entrevisten a las personas, siempre pregúntenles cuáles son sus miedos, cuáles son todas sus cosas, porque, y me acuerdo que sí, o sea, hay un arquitecto que se llama Peter Zumthor, que es él nos recomendó una lectura que también se les recomiendo para aquellos que no son arquitectos y también arquitectos, que se llama Pensar Arquitectura. Y hay una parte que era la que te mencionaba de que hay una sección donde dice el recuerdo, más o menos, que era lo que él recordaba. Empieza con un recuerdo de su infancia, y decía que él se acordaba de que estaba sobre un escritorio escribiendo, que se recordaba lo de la madera de su escritorio. Entonces empieza a recordar todas esas cosas. Y, por ejemplo, es la importancia de entrevistar al cliente, o sea, de que, no sé, de qué tal que si él, digamos, yo uso madera en mi casa donde tuve una infancia horrible, por así decirlo, y que tú llegues y utilices madera, ¿qué creen que va a pasar?
obviamente les va a recordar, ¿y qué sensación le va a provocar? Pues tristeza. Entonces al final decía, siempre entrevista cuáles son sus miedos, cuáles son todas sus cosas, porque hay gente que, por ejemplo, tiene claustrofobia, por así decirlo, y si tú le pones lugares pequeños, pues puede ser que se sienta así, o sea, entonces se va a sentir, no se va a sentir como, va a tener una sensación de inconformidad, ¿no? Entonces era al final como toda esta relación entre las sensaciones y la arquitectura. Entonces, pues sí, esa como que, esa parte yo sí, al principio era como de, ¿por qué le voy a preguntar cuáles son sus miedos? Pero ya hasta que me hice como esa relación, o sea, dije, no, sí tiene sentido, o sea, porque a mí, por ejemplo, no sé, no me podrán gustar, me gustan los espacios muy, muy iluminados, y yo conozco a gente que de verdad no le gustan los espacios iluminados, hasta cierran las persianas y se quedan ahí como, y yo digo, bueno, ¿qué serás tú? Pero a mí me gustan los espacios iluminados, por eso de que le tengo fobia a la oscuridad, entonces es como, no, si, ahora imagínate, si ni entra luz por mi casa, o sea, sería como de, ay, no. Es que al final cada cabeza es un mundo, y yo creo que aquí es donde entra esa parte, ¿no? De la subjetividad, pero muchas veces sí tenemos como arquitectos la oportunidad de diseñar para un usuario específico, y ahí es donde este ejercicio creo que vale muchísimo la pena. Hay veces que no, hay veces que realmente el diseño es para, no sé, espacios públicos o una casa para venta en el cual no tienes el usuario específico, pero no por eso significa que no vas a pensar en todo lo que puedes tú hacer sentir a las personas. Yo lo que siento que la arquitectura, pues lamentablemente se ha vuelto a veces, es como en querer decir, sí, está bonito, pero como la parte externa, ¿no? Así como de, ay, pues la fachada y demás. Y yo la verdad cuando he visto a la gente que compra una casa, busca una casa o inclusive el diseñarla, dice, no, pues obviamente sí quiero una fachada bonita, pero me vale, o sea, yo quiero adentro mi cocina grande, yo quiero que mi baño sea así, yo por favor ponme que quepa esto porque yo no sé, toco el piano, entonces quiero un espacio donde pueda poner yo mi piano. Y ahí es donde dices, pues es que sí, o sea, las personas pues sí entienden esa parte estética, ¿no? Y que digan, wow, tengo una casa súper bonita, pero la gente yo sí considero que está bien consciente que pues el espacio es o para vivirlo o para sufrirlo, entonces pues esa parte, ¿no? Y como arquitectos pues realmente a veces nada más es como de, ah, pues ahí está la distribución y ya, cuando en realidad son muchos los detalles, ¿no? Que se pueden pues tomar en cuenta para mejorar un poquito esto. Sí, o sea, de hecho, donde más toman, yo creo que ahorita, en pleno, así como en la era contemporánea, por así decirlo, creo que sería como en los museos, creo que toman más la parte de las sensaciones. O sea, de hecho, creo que ya te había comentado de un museo, y creo que también ya lo había comentado aquí en el podcast, que hay un museo que se llama Museo Judío. Y ese museo judío pues está en Alemania. Entonces, este museo, ay no, es que de hecho es un sueño para mí el querer conocerlo. Ojalá un día pueda conocer ese. Yo sé que lo voy a conocer, pero ojalá sea pronto más bien. Que habla de pues cómo la experiencia, o sea, te hace cruzar la experiencia de cómo los judíos vivieron pues durante ese tiempo el holocausto. Entonces es una bomba de sensaciones ahí, o sea, de que desde que entras, está bien interesante porque desde que entras, o sea, es que en serio es como cómo la arquitectura puede provocarte emociones, afectarte, o sea, sentir un pasado que ahora pasar, traerlo al presente, o sea, cómo una persona puede experimentar algo del pasado al presente. Entonces, primero empiezas, o sea, dice la fachada, por lo que he visto, es como metálica y al lado hay como un edificio como tipo barroco. Todo lo que ahí lo rodea es como tipo barroco, entonces hacen como alusión a esta herida, que dejó el holocausto en, pues sí, en el mundo, o sea, de cómo se rompe esto, o sea, de qué quiere decir de, mira, aquí hay algo que debe ser visto, que debe ser conocido por lo que pasó, a pesar de todo su contexto. Entonces, como que rompe el contexto con el barroco y con lo que tiene, porque lo que tiene su estructura, pues digo, es metálica, o sea, se ve, o sea, sí, hay un choque ahí, como no decirlo, un choque, pero se acopla. Y luego que entras, o sea, entras al museo y ves parte del edificio barroco, y ya después vas entrando y ya va entrándose como a la estructura de concreto y así, toda, ¿no? Así lo va armando. Entonces es como una cicatriz. Hasta todo, o sea, hasta lo pensaron de todo, de forma desde la pequeña a lo macro, o sea, la cicatriz es como esta cicatriz que dejó el holocausto en Alemania, o sea, de que lo ves de forma aérea y se ve así como, pues sí, una herida, pues. Y ahí como que se lo dividen por 3 ejes, donde
de hecho aquí lo tenía, o sea, son, de hecho se lo construyó Daniel Libeskind, se llama así, que son 3 ejes, ay, se me olvidó los nombres, bueno, de los nombres es un eje del exilio, que, o sea, y termina en un jardín del exilio también, y de hecho hay muchas fotos famosas donde la gente se toma fotos en este jardín, que son 7 bloques por 7, o sea, son 49, y que el 7 lo hace como alusión al número, un número, ¿cómo me dijo? Al número bíblico. La verdad yo no estoy muy relacionada con la parte de la Biblia, y bueno, tú sabes que tampoco, entonces, bueno, está relacionada, supongo que es un número bíblico, y que está inclinado este lugar, entonces está lleno de bloques, y entonces hace alusión a que las personas sientan que hay muchos laberintos, pero al final no hay un destino, una salida exacta, entonces está inclinado para hacerlo más pesado, para que tú te sientas como así, ¿no? Luego hay otras secciones donde encuentras así como un pasillo donde están puras cartas escritas de personas así, pues, o sea, que son de, no sé, no me imagino, pero cartas como una carga emocional de todos los elementos que se utilizaron ahí, ¿no? Entonces ahí vas usando emociones y emociones. Luego hay otra parte donde, o sea, te digo, o sea, hay como una explosión de emociones y de sensaciones, porque hay una parte que llegas de un pasillo y hay 90 escalones, 90 escalones, que es de todo, creo que se llama como persistencia o la resistencia, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, donde hace alusión a la resistencia que tuvieron los judíos, pues para seguir sobreviviendo ante ello, ¿no? O sea, como de no darse por vencidos. Entonces es como los 90 escalones es para que tú sientas la sensación es como del cansancio, de al final de que llegas al último escalón, al último lugar donde ya sabes que ya no vas a seguir subiendo escalones, esa sensación de ya pasó esto, ya terminó. Ajá, y era esa alusión a la que hacen ellos. Y una de las salas que es, se llama Las Hojas Caídas, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es que tiene un nombre extraño, aquí tengo, ignora mi letra. Se llama Shaleje, que significa hojas caídas, que son como más de, esta sala la hizo un artista, la verdad no recuerdo el nombre, pero que son como 6,000 caras, más de 6,000 caras en el piso, que son como de metal o de fierro, y pues son caras como pues tristes y así, entonces pasas sobre esa y es como de caminar sobre ellas, pues te da una sensación de incomodidad, o sea, es como, claro, ajá, feo, entonces provocan muchos sonidos, y ese sonido es hacer alusión a la ausencia, que ya no hay, o sea, que ya ellos ya no están. Y también hay otra sala donde se llama, creo que la torre, ay, la torre de, no me acuerdo cuál. O sea, es que estoy haciendo estas relaciones, o sea, contando esto porque es como la arquitectura puede generar estas sensaciones. Y la torre se llama Torre del Holocausto, donde al final es un lugar muy, muy oscuro, pero al final hay como un pequeño haz de luz hasta arriba, que era como en ese, como ellos se sentían, como en ese vacío, como solos, en un lugar frío, oscuro. También yo creo, es que ahí depende de con qué percepción lo veas, porque unos decían y de hecho ahorita tuve el flashback porque un profesor me lo comentó y dije, no lo había visto de esa forma, donde unos decían como el haz de luz como el haz de esperanza, o sea, de que a pesar de que estuvieras ahí, pues era como tu esperanza para ellos, la esperanza de que esto al fin en un momento se iba a acabar. Y la otra, y tristemente, y obviamente yo creo que ya saben, bueno, algunos a qué me refiero, ahorita les va a explotar la cabeza como cuando me explotó, de hacen la relación a los cuartos donde los metían, las cámaras, pues el nombre, las cámaras de gas, y pues como era un lugar frío, era un lugar oscuro, donde cuando levantaban la tapita, o sea, para echar era la última luz que veían, y es como, también decía, es que también lo puedes ver de esa forma, o sea, sí, como claro, la última luz, donde veías, o sea, cuando ya la abrías, pues entraba la luz ahí y era lo último que veías. Entonces, como tú sentirte en la cámara, por así decirlo. Ay, no. No, o sea, es todo, o sea, por eso te digo, o sea, lo puedes ver depende de varias formas. O sea, yo creo que ya queda la interpretación de cada quien. Pero ves, es una sensación o sea, una bomba de emociones que dices, Dios mío, o sea, pero creo que es algo necesario. Entonces, por eso decía, como la mayoría de cosas de sensaciones sí, creo que la experimentas más en los museos, en algunos museos como... Tú me dices como el Museo de Bellas Artes,
O sea, yo cuando he entrado ahí, o sea, está súper bonito, así imponente, y yo digo, wow, hasta me siento como muy picky, pero digo, yo creo que eso es en la mayoría, o sea, ahorita ya no he visto en muchos Pero, por casos. ejemplo, yo, o sea, tú dices que ahí es donde más, ¿cómo dijiste ahorita? Como que Experimentas las sensaciones, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo ¿no? siento que es donde es más obvio, Ajá. que es como de, Bueno, me sí. están haciendo un museo para yo sentir esto, Ajá. pero en realidad, o sea, un espacio y retomando un poquito el tema, ¿no? De, Ujú. a ver, tenemos, no sé, unas oficinas en el cual todos están apretados, no hay una ventana, independientemente del ambiente laboral que pudiera haber, o sea, eso te mantiene como deprimido. Y eso lo hemos platicado más de una vez que lo hemos vivido, todos. Ujú. Entonces, yo creo que este ejercicio, o sea, que comenta Natalie de la parte de los museos, yo lo veo muy valioso porque es justamente como para realmente ser conscientes de todo lo que puede generar una arquitectura. Porque sí, en muchos museos así es, o sea, y tú ves y estás, wow, ¿no? Y luego uno como arquitecto que pues siempre que va a algún lugar como que no puedes evitar, ¿no? Como verlo desde esa parte arquitectónica. Sí. Pero pues ya pensar en tu casa, o sea, ahora cuando hicimos el de diseño biofílico, yo la verdad sí me puse mucho a analizar mi casa y decir que tengo que cambiar, o sea, ok, casi no tengo iluminación natural, pero puedo ver si cambio algunos colores, puedo ver si meto más plantas, o no sé, o sea, digo, si han visto ese diseño biofílico, se los recomiendo mucho porque a mí me explotó mucho la cabeza con ese tema. Y, y esta parte, o sea, yo realmente lo que quisiera como hacer mucho énfasis en este tema es que veamos qué papel tan importante tenemos los arquitectos. Ujú. O sea, en todos los aspectos. Ahorita estamos hablando de sensaciones, pero pues también cuestiones funcionales, estéticas, económicas, o sea, porque al final todo lo que se hace, pues repercute en costos y pues si alguien, por ejemplo, te pide un proyecto de su casa, pues es un dinero que pues son lo que ha ahorrado toda su vida o va a seguir pagando durante gran parte de su vida. Entonces, pues no echarle el saco roto y esta parte, sobre todo, tomarla en cuenta, porque imagínate que compras un proyecto, bueno, que te hacen un proyecto para tu casa y es un lugar en el que no es como de, pues no me gustó, ya me mudo. Qué chido, ¿no? Ujú. Pero ahí lo vas a vivir o sufrir. Y esa parte, pues, está bien compleja. No, sí, o sea, o sea, sí, porque como tú dices, al final es el dinero, o sea, el dinero de ellos, de los que van a habitar el espacio, y que tú les des un lugar donde van a estar todos tristes, no, eso estaría horrible. Y de hecho está padre, o sea, lo que también está padre de hacer como este capítulo es de que las personas que no sean arquitectos, creo que estaría padre que sí se cuestionen, se cuestionen esas cosas, porque a veces podremos echarle la culpa a otro tipo de cosas que están afectando nuestra vida cotidiana y qué tal que si es nuestra misma casa y ellos ni siquiera Sí. se han puesto a cuestionar. Y de hecho hay muchas imágenes así, memes que he visto, donde hay gente que dice, no, esta es mi casa y tienen, o sea, se ve Ujú. un lugar como hostil, se ve como muy feo, por así decirlo. Y hay otras personas que han subido como las mismas casas similares y como que se ve más amigable el ambiente. Claro. Entonces hacen en relación a como de, no, también tu forma de vivir, o sea, tu forma de vivir o tu forma de desenvolverte en tu casa, pues también afecta tus sensaciones. Un ejemplo, creo que no me voy a explicar muy bien, pero eh, tú puedes tener tu casa que tal vez provoque muchas sensaciones felices y bla, bla, lo que quieras, pero también tus hábitos, ahí es lo que voy con eso, también Sí. tus hábitos, si dejas toda tu casa, no sé, lo que sea, tirada todo el tiempo, si no haces nada, o sea, al final podrás tener tu casa de sensaciones, pero pues al final la sensación que vas a estar viviendo ahí por tener tu casa así es frustración, es estrés, porque no sé si les ha pasado que tienen algo tirado en su casa y dices, ay, no, necesito recogerlo, y estás todo preocupado así de, es que ya quiero llegar a mi casa para recoger, y estás estresado por esas cosas. Entonces, el arquitecto podrá hacer también en algún punto bien su trabajo, pero si también no se mantiene o no se da, pues sí, mantenimiento Claro. a esa casa o como tú lo quieras ver, pues al final esto se va a ir desgastando y hasta un punto vas a volver a donde estabas. Es como los que me encanta verlos, la verdad,
lo de, ¿cómo se llaman? Los, como tipo obsesivos compulsivos Los de los acumuladores, sí. exacto, eso. No, Ajá. no. Que es como de podrás tener tu casa y ya cuando ves el antes y el después dices, ay, vaya, qué bonita casa, pero ya ahorita es como de todo así lleno, que la popó en la cocina y que no sé qué, y es como de, no, en serio, así, neta. Entonces como la señora de los gatos o algo así, entonces es como, al final podrás tener tu casa que sí sea un buen diseño en cuanto a todos los conforts que existan y cuanto a las sensaciones que quieras experimentar o lo que quieras o que te experimente una buena sensación, pero al final si no procuras tu casa, tu propio lugar o tu casa, no, también tu área de trabajo, al final no te va a dar una sensación pues de bienestar y me ha pasado muchas veces en el área de trabajo, o sea, yo también ya, no sé si lo había comentado, pero espero que no esté escuchando este capítulo, pero en un lugar donde yo trabajaba, pues hasta tenía, aparte de que era todo gris y todo eso, tenía como chimenes y no, o sea, era un infierno. Entonces, imagínate, yo le tengo asco al azúcar, o sea, de verdad. Ay, no, sí, o sea, no. sé que mucha gente le tiene asco, pero en serio yo sí le tengo, no, ni siquiera puedo verlas, ni siquiera puedo matarlas yo, porque digo, no, Sí, yo no. no puedo. Entonces, imagínate yo estar lidiando en un espacio donde había chimenes, o sea, a mí me hacía el lugar imposible, o sea, decía, ay, no, yo vivía con el miedo de que ahorita saliera uno, entonces era como de, no, o sea, y hay gente que le tiene fobia, por ejemplo, tengo una amiga que le tiene fobia a los chapulines, ahorita que nos encontramos chapulines, yo creo que ya se hubiera espantado o algo así. Sí, claro. ¿Cómo sabes si yo no le tengo fobia a los chimenes o algo así, no? Entonces, imagínate la sensación que me hubiera provocado o algo así. No, pues al Es final que sí. aparte, yo creo que, por ejemplo, lo que es tu casa, sí tienes un poquito más de control, ¿no? O sea, digo, la arquitectura sí es compleja, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, el problema que no puedo yo solucionar en mi casa es un poco la iluminación natural, la ventilación, demás. Pero sí puedo hacer lo demás, ¿no? De intentar, tenerla, pues sí, o sea, con colores que la iluminen más y, como tú dices, ¿no? Ordenada y demás. Y eso sí ya es de cada quien. Y en el caso del trabajo, pues a veces no puedes hacer mucho, a veces como tu propio espacio, como tú, ¿no? Que dices, bueno, pues me llevo mi plantita y pues ya eso que me da un poquito de tranquilidad. Pero ahí es donde yo sí creo que las empresas tienen, o sea, tienen que hacer algo al respecto. Porque aparte, algo que es bien triste es que ya ni ahorita por pandemia, bueno, como que eso ha ayudado ahorita a que ya esté más el tema de la ventilación y demás, pero también yo me puedo pensar que pues, las empresas es como de necesito ahorrar lo más que pueda y meten así a 10 personas en un cuartito y todos ahí apretados trabajando y ahí ¿cómo le haces? O sea, y esa sensación de tener así a toda la gente cerca y todos pues apretados, no sé, no sé. No sé, sí, yo creo que tendríamos ahí que evaluarlo, ¿no? O sea, porque creo que también a veces el tener la idea de que, como hemos trabajado en oficinas, o sea, has visto algunas Sí, oficinas, pues a veces yo creo que nos tenemos con la idea de que, ay, si metemos a todos juntos se va a hacer algo muy feo. Tal vez tendríamos que experimentar o tal vez estaría interesante hacer como un rediseño de oficinas pequeñas para tanta cantidad de personas y ver si se pueden explorar o si se puede explotar esas sensaciones en algo positivo, porque si yo claro. pensara ahorita en algunas oficinas, no sé por así decirlo, donde estemos todos así súper juntos, pues yo diría, ay no, pues podría ser como lo de las ventanas, no sé, o sea, es que a Es veces, que es es que es el eso. problema, o sea, es que siento que a veces también el tener la idea o el concepto, porque a mí me ha pasado de que tienes clientes y tienen como esta idea muy arraigada de las oficinas que él ya ha estado trabajando, por así decirlo, y quiere repetir lo mismo en otras oficinas, Sí. es como de no, o sea, como que no, ya no hagas eso porque eso creo que no te está funcionando, o lo ves tú como arquitecto y dices, esto no está bien, pero al final pues es el cliente y al final también tiene sus ideas muy arraigadas. Entonces, y me ha pasado, o sea, porque no, yo lo quiero así, y es como, bueno, o sea, así como de explicarle de por qué si tus oficinas son grises no te va a dar una buena sensación, no lo va a, o sea, como que a veces no lo quieren Sí, aceptar y no. cosas así, o sea, entonces, creo que tal vez dependiendo con quién te toque como cliente, digamos, si quieras unas oficinas, pues puedes explorar ahí muchas ideas. Agregar parte del diseño bifílico, ¿qué tal que si de repente están todos aquí los 10 y agregas un techo que aunque no haya ventanas, agregas todo el techo de naturaleza verde, como falsa, haciendo alusión al diseño biofílico, que puedes Sí. utilizar analogías, ¿no?
y ya, bueno, por lo menos te da una sensación de que hay verde ahí y cosas así, ¿no? O sea, como romper con esa parte de la idea que tenemos de siempre las oficinas. Sí, ¿No? porque aparte las oficinas, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, Ujú. es que o son lugares acondicionados, ya sea una casa o, por ejemplo, en oficinas de gobierno, ¿no? Que son pues antiguos claustros, donde pues obviamente no tiene una ventilación adecuada, ni siquiera espacios como adecuados en cuanto a accesibilidad y demás. Y, y pues así la gente pues trabaja. Entonces, yo creo que son estrategias, bueno, a mí lo del diseño biofílico, o sea, de verdad insistimos mucho en que es una estrategia, yo creo que de las más económicas que puedes meter, porque obviamente, ¿no? Si quisiéramos hacerlo súper bien, pues construirte un edificio de cero y pues no, está complicado, ¿no? Pero yo creo que es hacer conciencia de que la gente entienda que eso es importante, ¿no? Porque pues, te puede tocar un cliente pues más consciente y dices, no, pues sí, hazme una propuesta. Y otros de, no quiero gastar un peso de más, así y así se queda. Exacto. Entonces, yo creo que pues todavía hay mucho camino por hacer, pero la pandemia creo que es una de las ventajas que trajo, que ya están poniendo un poquito más énfasis en la importancia de los espacios interiores. Creo que las cosas pasan por algo, sí, porque hay personas que todavía, tengo muchos amigos y conocí a alguien, de hecho, que así cuando me dijo, no, yo quería ya venir a trabajar, o sea, sí, yo dije, ay, no, qué flojera. O sea, yo sí dije, o sea, el que ella quiere venir, salirse de su casa a venir a trabajar pues, a una empresa. Y yo dije, yo lo primero que pensé, dije, pues, ¿cómo ha de estar el lugar donde trabaja, no? O donde vive. O donde vive, ajá, más bien donde vive, Ajá. perdón, porque él lo dejaron hacer home office. Entonces, de hecho la otra vez también estábamos hablando que empezaron a incrementar la compra de productos para el hogar, porque obviamente pues ya lo quieres mejorar, ¿no? O sea, una persona, antes los trabajadores, los estudiantes, no pasábamos muchas horas en nuestra casa, solo llegábamos a dormir, que era lo que habíamos mencionado como también. hotel. Ajá, que es como un hotel, o sea, al final te la pasas todo el día en la universidad y pues estás afuera o estás en el salón y al final no tenías todo el tiempo en tu casa y no experimentabas al 100 lo que era vivir en tu casa al 100% con toda la familia, con todos ahí, entonces era, para muchos se volvió una frustración. Entonces cuando el chavo me dijo a mí como de, es que a mí no me gustaba hacer un home office, pues yo dije, ¿cómo sí ha de haber estado su lugar? Porque, por ejemplo, en mi cuarto, yo me siento muy cómoda y siempre... Estás segura ahí, ¿no? Sí, o sea, siempre he intentado que mi cuarto, porque es el lugar donde casi todo el tiempo estoy o donde estoy trabajando, me gusta que esté siempre a mi forma, a mi manera. Me gusta estarle comprando, no comprando, o sea, o haciendo cosas como otra vez que pinte la pared y cosas así, ¿no? Y al final a mí me gusta mucho trabajar ahí y me encantaría hacer home office porque al final es un espacio que a mí sí me da relajación, concentración, es un espacio iluminado, o sea, entonces a mí me pone contento estar en mi cuarto, de hecho creo que es uno de los lugares favoritos. Pero en relación a las oficinas, a mí digo, ay, luego me siento cansada, luego pues llegar ahí pues es pura luz artificial, todo el tiempo está con la luz hasta prendida, ventilación artificial, entonces al final pues es pensar en tu casa, o sea, pensar en tu casa si realmente te sientes cómodo en ella y si no te sientes cómodo, ¿qué puedes mejorar para sentirte mejor en ella, no? Ya sea desde tus hábitos, o sea, lo que hemos mencionado, y de hecho a mí me encantaría, antes lo habíamos dejado de lado, pero ya retomando ahorita, me encantaría alguna vez hablar como de la parte del minimalismo, porque creo que ya me he estado adentrando más en ello y digo, wow, es más interesante de lo que creí, que es justo con nuestros hábitos y con las cosas que tenemos, que ya les voy a dar un spoiler, pero que son innecesarias y que a veces también estamos muy arraigadas a estas cosas materiales que ni siquiera necesitamos. Por el consumismo. Ajá, por el consumismo y al final eso también provoca un desorden más pues en tu vida, o sea, de que tienes un montón de cajas, por decirlo así, y no las quieres tirar o ni siquiera te has tomado el tiempo de revisarlas y ahí están y tal vez en ese espacio donde tienes un montón de cajas, podrías usarlo para poner una planta o lo que sea y se vería mejor tu lugar, ¿no? Entonces al final, pues chequen todas las sensaciones que sienten en su espacio o en donde quiera que estén y vean qué pueden mejorar. Y si es un lugar donde no pueden mejorar mucho, como es el trabajo, pues hay ni que decirles verdad, ¿no? Pues sí, digo. Renuncien a... Sálganse de ahí. No, digo, pues lo que tú hacías, ¿no? De que te llevas una plantita o mantener ordenado tu espacio. Digo, es complicado al final, yo creo que es hacer una conciencia colectiva para que
pues puede haber cambios reales. En tu casa a veces hay gente que no tiene el espacio, tiene que estudiar en el comedor y están ahí todos. Y yo sí he sabido de gente, ¿no? Que es como de, ay, o sea, hasta mi mamá me dice, oye, ven, ayúdame con esto. Y es como de, estoy en clase. Ajá, sí. No tener un espacio designado y eso está muy feo, porque también era lo que decíamos, de que a veces tú estás haciendo tarea, pero alguien está viendo la televisión y es como de la concentración, Sí, o sea, claro. toda esta parte creo que tiene mucha relación con la parte, como ya había dicho Aileen, como la parte psicológica de la teoría del color, la parte del diseño biofílico, la del síndrome del edificio enfermo. Todo esto es como si se juntara aquí también, porque al final sí es la sensación que vas a sentir, o sea, el lugar que vas a estar habitando, y si es un lugar no habitable para ti, pues eso puede estarte provocando muchos problemas. Hasta algunos les han provocado hasta enfermedades. Es como, pues sí, es como también ya habíamos hablado del diseño biofílico de un hospital que decía que el tener naturaleza, y no sé cómo funciona eso, pero ayudaba a mejorar la salud de los pacientes. Y no sé, de hecho, a veces me saco de onda por qué los hospitales se ven tan feos sabiendo Es que los hospitales, yo lo que siento es de que pues, buscan que estén prácticos, funcionales, bla, bla. Entonces, es lo que digo, o sea, como que para que un espacio pues sea perfecto, que es algo tan subjetivo para empezar, necesitas muchas piezas. Y pues un hospital lo más importante es que estén las instalaciones, la parte de la logística, la funcionalidad, iluminación. artificial. Y dime, van a estar ahí pensando, ay, plantitas. Pues, O sea, no, y lo digo, o sea, pensando en cómo es realmente, pero realmente sí tendrían que. Entonces, es complejo, pero yo tengo la esperanza de que pues cada vez todo esto sea más evidente, temas, porque por ejemplo, hablando de sustentabilidad, es un tema muy amplio en el cual yo sí metería sin problemas ramas como bioclimática, que espero pronto podamos hablar de eso, el diseño biofílico, que se me hace una estrategia increíble y que ya estén implícitas. Y yo creo que más adelante sí ya va a ser más evidente, más necesario y pues esperemos que, pues sí, que la gente ya lo pida en sus proyectos. Así es. Y bueno, y creo que eso sería todo este capítulo. O sea, les dejamos como esta pregunta de que si realmente su espacio donde están se sienten felices, se sienten bien. Y si no, pues todo el tiempo cuestionense del lugar, de lo que hacen. ¿Qué tal que si Si hay algo que puedan hacer. Ajá, hacer algo que puedan hacer? No sabemos qué tal que si hay muchos que se sienten tristes y entran hasta en depresión, pues pregúntense por qué, si realmente es el espacio donde están viviendo, no sé, o sea, cuestionense muchas cosas. Y al final, pues ya les habíamos mencionado, ya les dimos como la importancia que tiene la arquitectura en referencia a las sensaciones. También ya se los hemos explicado también en la psicología del color, en los otros capítulos, en el diseño biofílico y en la del síndrome del edificio enfermo. Y yo creo que hasta en otros ahí como que hemos hecho los comentarios. Pero pues espero se sientan bien en sus espacios que estén habitando. Y pues yo creo que hasta aquí terminamos este capítulo. Les recomendamos ese libro de Pensar la Arquitectura de Peter Zumthor y pues busquen como atmósferas, así atmósferas de la arquitectura o toda la parte de las sensaciones de la arquitectura y van a ver que se van a encontrar cosas muy sorprendentes y también muchas analogías que pueden hasta implementar en sus espacios. Y bueno, pues ya los dejamos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.